Ahora, Adelante. ahora sí voy a presentar una breve presentación. A ver, vamos a ver. Ahí vamos. Ahora sí. Bien, ahí estamos viendo tu presentación. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, fenómeno. Entonces, vamos a empezar con esta charla, esta breve charla que, digamos, trata acerca del SARS-CoV-2, una enfermedad llamada COVID-19 y otros virus respiratorios. Si bien la charla va a estar centrada en este coronavirus que, digamos, tan famoso ahora, vamos a hablar un poquito también de otras cosas, como de los virus respiratorios en general. Entonces vamos a dar inicio, ahí les dejo. Yo no suelo usar mucho Facebook, pero sí tengo una cuenta de Instagram en la cual, digamos, me comunico muy frecuentemente con la gente, trato de responder las preguntas cuando tengo un tiempo disponible, así que en el Facebook no les aseguro que les puedo responder porque puede tardar un mes u horas, pero en el Instagram soy más activo. Vamos a empezar con esta charla y vamos a hablar un poquito de distintas cosas. Primero, vamos a centrarnos, si bien, digamos, es una charla que va a estar centrada en el coronavirus, tiene un poquito de delay la presentación, así que voy a ir esperando en el monitor para que ustedes también vean. Bueno, a ver. Voy a empezar hablando un poquito de qué es un virus. Yo ahí estoy viendo que están todavía con la presentación, así que estoy esperando que... ahí está. Vamos a ver qué es un poquito, qué es un virus. Y bueno, es un virus, es un parásito intracelular obligado. Esto significa que, digamos, es un microorganismo que necesita de una célula, ¿sí?, para poder llevar a cabo sus funciones. Es un parásito intracelular porque sí o sí necesita estar dentro de una célula y obligado porque sí o sí necesita también de esa célula. O sea que para llevar a cabo sus funciones, que es la replicación viral, necesita estar dentro de una célula, no la puede llevar a cabo fuera de la célula. Voy a ver si anda... Bueno, como pueden ver ahí en la imagen, es el diagrama de un virus. Un virus es un microorganismo muy simple que tiene un material genético que puede ser ADN o ARN, y en base a eso se lo van a clasificar a los virus, y una estructura que lo recubre de protección a ese material genético, que es una estructura proteica, y en algunos casos tienen una envoltura fosfolipídica, que esto puede estar o no, y entonces se los va a denominar a los virus envueltos o desnudos, de acuerdo a si tengan o a que tengan esta membrana. Y en la superficie van a encontrar distintas proteínas que se denominan proteínas de superficie. Muy bien. Entonces, dentro de vamos a tener distintos virus que producen enfermedades respiratorias. Virus hay muchos patógenos producen enfermedades respiratorias. Nosotros, como en el gráfico que recién les presentaba, estoy esperando que aparezca en pantalla, a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, el virus de la gripe, el virus sincicial respiratorio, no aparece en pantalla, estoy viendo. Esperemos, a ver. Bueno, el virus sincicial respiratorio, les voy comentando mientras va apareciendo en pantalla, les va a aparecer a su izquierda y en el vértice superior, que es la misma figura que había presentado anteriormente. Es un virus, el virus sincicial respiratorio es uno de los mayores patógenos que causan enfermedad respiratoria. Es principalmente
importante en menores de 2 años porque es la principal causa de enfermedad severa respiratoria por infección viral y es la principal causa de muerte en menores de 2 años digamos, por causa respiratoria. Después, si bien, digamos, nosotros nos volvemos a infectar durante, ahí está, ahí lo ven, el gráfico de la izquierda arriba superior, que es el mismo que encontraron en la diapositiva anterior. Ese es el virus con el que yo les mostraba las distintas partes de los virus en general. Es un virus muy importante para los 3 años de vida. Todos los niños del mundo han tenido contacto con este virus. No sé por qué no es tan famoso como el virus de la gripe, que lo tienen ahí al ladito hacia su derecha, pero es un virus importante con el cual nosotros nos volvemos a infectar o reinfectar durante varias veces a lo largo de la vida y después vuelve a ser importante en los adultos mayores, también causando enfermedad que a veces puede ser una enfermedad severa. Después, bueno, como les contaba recién, tenemos la gripe, el virus de la gripe, que es muy famoso, y con respecto a esto, les quería mostrar cómo si pueden ver, en la superficie tiene dos proteínas importantes, esto como a manera de conocimiento general, ¿no? Una que se llama hemaglutinina y la otra que se llama neuraminidasa. De acuerdo, ustedes sabrán que, por ejemplo, el virus de la gripe, el H1N1, el 2009 fue también muy famoso. Y a los virus en general se los denomina así porque hay distintas variedades de hemaglutinina y distintas variedades de neuraminidasa. Entonces vamos a tener, si tenemos la variedad 1 de la hemaglutinina con la 1 de la neuraminidasa, se denomina H1N1. Si es la variedad 1 de la hemaglutinina con la 2 de la neuraminidasa, se va a denominar H1N2. Y así tenemos el H2N2, el H3N2, el H5N1, H7N2, una variedad de, digamos, con respecto a cómo se van combinando estos tipos de proteínas en el virus de la gripe. Después abajo, a la izquierda y inferior, tenemos ese es el virus de rinovirus, es un virus también que es muy común, está asociado, con ese virus es el principal agente que nos produce los resfríos habituales en los niños mayores y en los adultos. Es un virus que también está relacionado al desarrollo de asma y es un virus muy frecuente. Y después tenemos ahí a la derecha y abajo tenemos el adenovirus, que es un virus también que es bastante frecuente, pero que además de causar enfermedad respiratoria, produce otros tipos de enfermedades como conjuntivitis, diarreas u otros. Bueno, entonces, los virus, digamos, respiratorios van a producir un montón de enfermedades, una variedad de enfermedades que van desde un simple resfrío, ¿sí?, hasta una neumonía e incluso la muerte. Dentro de estos virus que les acabo de mencionar, el rinovirus, el sincicial, el de la gripe, tenemos un virus muy famoso que se ha hecho en estos tiempos, que es el coronavirus. Este coronavirus se lo denomina así porque hay una proteína, digamos, en la superficie, como les comentaba recién, los virus tienen proteínas en la superficie, y este virus en particular tiene una proteína que se llama S por spike, que en inglés se denomina espícula, y esta proteína en la superficie viral, todavía no veo que aparezca el dibujo del virus, este virus, esta proteína le causa, digamos, le da una forma de corona y por eso se los denomina coronavirus. A ver, vamos a ver si aparece. Está un poco lenta la conexión, pero bueno, por eso, digamos, a estos virus se los denominó de esta manera, como coronavirus. Vamos a ir. Entonces, los coronavirus
son una familia grande de virus y este nuevo coronavirus, que es el SARS-CoV-2, es el séptimo miembro de los coronavirus que infecta humanos, ¿sí? Los coronavirus es una familia grande y no solamente infectan a, digamos, a los seres humanos, sino también a animales como los murciélagos y otros animales. Y este en particular se supone que proviene de los murciélagos. A ver, todavía no apareció la diapositiva. A ver, vamos a ver si lo podemos... A ver, vamos a ver. No veo que... Esperando un poquitito para ver si aparece la diapositiva que estoy presentando. Bueno. Bueno, como les comentaba, este es una familia grande, este es el séptimo miembro. Otros miembros famosos de los coronavirus es el que produjo el síndrome respiratorio de Oriente Medio, más conocido como MERS por sus siglas, que aparece en el año 2012. Y otro es el síndrome de estrés respiratorio agudo o SARS-CoV, que sería como el 1, que se lo reconoce como tal en 2003. No, ahí está. Entonces, además de estos dos, hay otros como el HK1, el NL63, 229 y OC43, que ya son previos y que son de circulación universal, pero que no han cobrado, digamos, la notoriedad que ha tenido este último miembro. Entonces, yo ahí abajo les pongo... si el SARS-CoV-2 es el nombre del virus, ¿qué es el COVID-19? Bueno, acá hace falta una aclaración porque incluso en los medios de comunicación masivos se suele confundir SARS-CoV-2 con COVID-19 y el SARS-CoV-2 es el virus, ¿sí? El agente etiológico que produce el COVID-19, que COVID-19 es el Coronavirus Infectious Disease 19, de las siglas en inglés, y entonces una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad que produce. El virus se denominó SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con otro virus que es también muy famoso y con el cual se suele confundir, que es el virus del HIV, y la enfermedad que produce es SIDA. Es decir, no hay un virus del SIDA, sino hay un virus que se llama HIV y que produce el SIDA, que es la enfermedad, digamos. Es un síndrome que tiene distintos virus de HIV. Lo mismo acá, el SARS-CoV-2 es el virus y produce la enfermedad que se denominó COVID-19. Bueno, ahí en la próxima pantalla les quería mostrar que, digamos, dentro de los coronavirus hay 4 géneros, ¿sí? El alfa, beta, gamma y delta. De estos 4 géneros, solamente 2 producen enfermedad en los seres humanos, que es el alfa coronavirus, o sea, el género alfa y el género beta. Y este nuevo miembro de los coronavirus está dentro de los beta coronavirus. Muy bien. Bueno, espero no estar aburriéndolos con todas estas cosas, pero es un poco de introducción para, digamos, hablar un poquito de todo y de conocimiento general. Si bien está un poco lenta la presentación, bueno, por estas cuestiones de la banda de internet, lo vamos a ir tratando de que se vaya entendiendo. Entonces, ahora lo que quiero hablar es un poquito de la línea del tiempo, de cómo fue, digamos, apareciendo, cómo fueron sucediendo los distintos hechos, digamos. Es un virus muy reciente, es un virus que lo conocemos desde enero de este año,
para la vida de un microorganismo es muy poco, entonces si bien hay mucha información, hay que tener en cuenta eso, que es muy reciente, que en los libros especializados de virología no está, no se encuentra, no hay ningún especialista en este virus, por más que ahora digamos, estamos estudiándolo y tenemos un montón de información, pero en esta línea de tiempo yo les voy contando, por ejemplo, que, bueno, el 8 de diciembre del 2019 se reporta en China un primer caso de neumonía atípica. Y son casos de neumonía atípica porque comparten, digamos, no comparten las mismas características que con las neumonías bacterianas y son típicas de las neumonías virales. Esto sucede el 8 de diciembre y el 31 de diciembre de 2019, hace muy poquito, China alerta a la OMS acerca de estos casos de neumonía típica que no sabían cuál era el agente etiológico. El 1 de enero de este año se cierra la zona donde se cree comenzó esta epidemia, esta pandemia, que es el mercado de Wuhan, en China, y, o sea, 6 días después, el 7 de enero, se descubre que es un coronavirus y que es distinto al resto de los coronavirus conocidos que infectaba a los seres humanos, es un séptimo miembro y se lo denomina SARS-CoV-2. Esto es el 7 de enero. El 11 de enero se reporta la primera muerte por coronavirus, ¿sí? Y el 30 de enero, la OMS declara la emergencia internacional. Entonces, es algo que yo quería hacer hincapié en esto porque la ansiedad, y bueno, los medios colaboran mucho, pero estamos hablando de un microorganismo que lo conocemos hace muy poquito, que recién lo reconocemos como nuevo a partir del 7 de enero, y que en estos 4 meses ha pasado prácticamente de todo. Entonces, es importante tener en cuenta en cuanto al desarrollo de vacunas, a los tratamientos y a un montón de cositas que vamos a ir hablando. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de lo que es el tema de la epidemiología. En el caso, la información es bastante reciente, bueno, está en la mayoría de los medios, esto es algo que por supuesto va cambiando día a día, que es muy dinámico. Hoy en día tenemos un poco más de 4.300.000 infectados y llegamos a los 300.000 muertos hoy. Y es un virus que está presente en 188 países del mundo. Entonces, lo que yo ahora les quería comentar es cómo se comporta este coronavirus, este nuevo coronavirus, con respecto a sus primos hermanos, es decir, el MERS, que es el de Oriente Medio, y el SARS, que es el original, digamos, de 2003. Y este es un cuadro donde lo que hice fue comparar, digamos, cuánto tiempo tardó en llegar el MERS a los 1.000 casos reportados, que fueron 2 años y medio. En el caso del SARS del 2003 es de 4 meses, y este nuevo, que es el que está el famoso, en 48 días se llegó a los 1.000 casos. Entonces, de esto podemos inferir que es un virus que se transmite con una eficiencia muchísimo más, es mucho más eficiente en transmitirse, digamos, que sus primos hermanos. Ahora, en comparación con la mortalidad de esto, ¿cómo se comporta? Bueno, los datos que conocemos son que el MERS, digamos, el de Oriente Medio, tenía una letalidad de cerca del 34%. ¿Y qué significa esto? Bueno, básicamente significa que si yo tenía 100 personas que estaban infectadas con el MERS, 34 personas se morían. En el caso del SARS-CoV-2, que es el del 2003, de 100 personas, se morían 10 con una letalidad de un 10%, y en este caso, de los datos que conocemos, es que la letalidad está en alrededor del 7%, es decir,
de 100 personas que se infectan, alrededor de 7 se mueren. Eso con los datos que tenemos, con los datos generales de infección y con los datos, digamos, de las muertes que tenemos a nivel global. Después, yo hice este gráfico que lo que muestra es el número total de muertes por millón de personas. Y lo que significa así a grandes rasgos es que aquellos países, por ejemplo, los que están tenidos en Bordeaux, que son España, Italia, son aquellos países en que tuvieron más muertes por millón de personas. Y a medida que se va degradando hacia más claro, es menor número de muertes totales por millón de personas, es decir, que está mejor, digamos. Entonces ahí vemos que los países más afectados tenemos, bueno, Italia, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿sí? Y nosotros en nuestro caso tuvimos una cuarentena que fue muy estricta y vamos a hablar ahora a ver si eso funcionó o no. En el caso de Argentina, esto como interés general, ¿saben de qué nos morimos los argentinos básicamente? Bueno, estas son estadísticas, ahora va a aparecer en pantalla una diapositiva que es de las muertes totales por distintas causas. Esto es del Instituto Nacional del Cáncer, son las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer para el año 2017, y básicamente, como en la mayoría de los países, los argentinos nos morimos de la principal causa de muerte es cardiovascular. Está en el podio, digamos, básicamente infartos, insuficiencias cardíacas, y en el segundo puesto, digamos, están las neoplasias o tumores, el cáncer y las enfermedades respiratorias. Están muy cerquita, básicamente el segundo puesto se lo disputan entre el cáncer y las infecciones respiratorias. Esto es a modo de interés, digamos, de conocimiento general. Muchas veces no sabemos, y bueno, básicamente las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte, seguidas por los tumores, el cáncer y las enfermedades respiratorias. Como hoy estamos hablando de una causa de muerte, el virus respiratorio. Ahora bien, yo lo que les quería mostrar ahora en cuanto a cómo venimos es este gráfico que lo vamos a ir entendiendo de a poquito. Lo que significa es, en el eje de las abscisas, en el eje de las X, en el eje que está horizontal, tenemos los días desde el primer caso. Estos datos son los datos que se obtuvieron desde que se registró el primer caso de coronavirus hasta el 29 de marzo de este año, ¿sí? O sea, habían pasado muy poquitos días. Entonces, en el eje de las X, en el eje horizontal, tenemos los días desde el primer caso, o sea, que va desde 0 hasta 25. Y en el eje de las ordenadas, de la Y, que es vertical, tenemos el número de casos positivos y en una escala logarítmica que va de 10, 100, 1000. Lo que podemos ver y lo que es importante es el número que está en el medio y que es 3,21. Ahora les voy a explicar qué significa ese número. Lo importante de esta recta es que cuanto más vertical está, es decir, cuanto más se parece a la recta, digamos, de los casos positivos, significa que mayor es el número de casos en menor tiempo, ¿sí? Es decir, para que te vaya bien, para que, no al virus, sino a nosotros, ¿no? Porque al virus cuanto más infecte, mejor le va, pero en realidad a nosotros, cuanto mejor nos va, es cuanto más horizontal es la recta. Es decir, cuanto más se parece a la recta de los días, o sea, que muestra el número de los días. Lo que vemos acá con ese número de 3,21 es el número de días cada cuánto se duplicaba los casos. Es decir, cada 3 días, si yo tenía 100 infectados,
pasaban 3 días, iba a tener 200. Y pasaban 3 días, iba a tener 400. Y pasaban 3 días, iba a tener 800. Es decir, cada 3 días se iban duplicando el número de casos, ¿sí? Así comenzamos la epidemia en los primeros 25 días desde que se registró el primer caso positivo. Ahora bien, luego se instaló la cuarentena y lo que podemos ver en este gráfico de la izquierda es que a partir de la instauración, y estos datos son hasta el 13 de abril, ¿sí? Lo que podemos ver es que la pendiente, esa recta se hizo más horizontal y en lugar de pasar, y pasamos de duplicación de casos de 3 días a 13,7 días, ¿sí? Es decir, ahora si yo tenía 100 pacientes, 100 infectados, iban a pasar casi 2 semanas, 14 días, hasta duplicarse, es decir, si tenía 100, hasta tener 200, lo cual es muy bueno. Ahora bien, lo que les muestro acá, estos son los últimos datos, y ahí espero que aparezca en pantalla, son los datos actualizados al 7 de mayo, y bueno, no aparece, pero lo que se puede ver es que desde esos 3 días en que empezamos o sea, en un principio nosotros se duplicaban los casos cada 3 días y con la cuarentena y las subsiguientes prórrogas de la cuarentena llegamos al día de hoy que estamos en 25 días. Estos son los datos actualizados al 7 de mayo, ¿sí? Es decir que la cuarentena, que en el caso de nuestro país fue muy estricta, cumplió su función, ¿sí? Entonces ahora lo que le quiero mostrar es qué es lo que pasó y qué es lo que hubiera pasado si no hubiéramos tenido cuarentena y si hubieran quedado los casos, se hubiera mantenido esa tasa de duplicación cada 3 días en el caso de las infecciones. En el gráfico de la izquierda ven las infecciones y en el caso de la derecha es el número de muertes. Lo que ven abajo en la línea coloreada, naranja, roja y azul, son el número de casos positivos en Argentina, que hoy estamos en 7.000 casos, ¿sí? Desde que se comenzó, ven esa pendiente que va aumentando de a poquito y hoy estamos en 7.000 casos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido cuarentena y se hubieran duplicado los casos cada 3 días como en un principio? Bueno, hoy es la línea punteada que pueden ver que aumenta muy rápidamente hacia arriba y en que está en 140.000, o sea, hubiéramos pasado los 140.000 casos de infectados. O sea, la diferencia es notoria. Por supuesto, esto es un modelo matemático, pero es lo que hubiera pasado si se hubiera mantenido esa tasa de duplicación cada 3 días. Al día de hoy tendríamos más de 140.000 casos. En el caso de las muertes, hoy estamos en 350 muertes, que es la línea en el gráfico de la derecha, esa punteado azul y celeste. Y en un principio las muertes se duplicaban casi cada 6 días, y si se hubiera mantenido eso, hoy estaríamos por encima de las 1.800 muertes. O sea que las medidas que se fueron tomando fueron cumpliendo su efecto, digamos. Y bueno, ahí tenemos las fases de la administración de aislamiento, que es, digamos, por las que fuimos pasando. Básicamente, bueno, estos son datos, pero si pueden ver abajo el tiempo de duplicación de casos, a la izquierda en el cuarto título, o sea, van viendo cómo nosotros ahora estamos en la fase 4, ¿sí? Porque la tasa de duplicación de infectados es más de 25 días, y bueno, ahí pueden ver las distintas digamos, restricciones o no, o autorizaciones que se han tomado en este nuevo periodo. Lo lógico sería que pasemos a la fase 5, pero eso, por supuesto, está por verse, digamos, cómo va a ir evolucionando, bueno, con estas nuevas liberaciones de actividades, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar un poquito digamos, bueno, de esto que ya conocen la mayoría de todos.
pero siempre está bueno, digamos, recalcar un poquito y hacer algunas recomendaciones, bueno, cómo se transmite, cómo es el mecanismo de transmisión, cómo se incuba y cuáles son los factores de riesgo. Vamos a empezar con los mecanismos de transmisión. Bueno, este es un virus que, como los virus respiratorios, tiene una puerta de entrada, o sea, la puerta de entrada es respiratoria, es decir, ingresa por la boca, ingresa por la nariz, ingresa por las mucosas, ¿no? Y tiene tres principales mecanismos de transmisión. Uno es el contacto. ¿Y qué significa esto? Bueno, básicamente, cuando yo estornudo, ¿sí? Me tapo la boca para estornudar con mi mano, contamino mi mano, me encuentro con mi amigo de toda la vida, lo saludo, le doy la mano, se contamina su mano y él se lleva a la mucosa a la vía aérea y se contagia. Ese es el mecanismo contacto-contacto. Otro de los mecanismos que utiliza este virus, o en general los virus con puerta de entrada respiratoria, son las gotitas de fluje o de flush, que son esas pequeñas gotas que se producen cuando nosotros estornudamos básicamente, pero también cuando nosotros tosemos. Y esa foto que ven ahí y es una foto verdadera, es lo que realmente se produce, lo cual es bastante impactante, ¿no? Cuando lo toma la cámara, y que normalmente esto no lo vemos. Entonces se genera un aerosol, un spray, digamos, que libera microgotas y que es uno de los medios también por los cuales este virus o los virus respiratorios, digamos, se transmiten. Y otro, por supuesto, son el contacto con superficies contaminadas. ¿Qué superficies contaminadas? Y bueno, desde la mesita de los aviones, dicho de paso, hay estudios donde se demuestra que estas mesitas son los lugares que es donde uno apoya el cafecito y las galletitas cuando uno va viajando o cena. Hay estudios que determinan que estas mesas son los lugares más contaminados de todo el avión, incluido el baño, digamos. Así que se pueden imaginar lo que son esas mesitas. Y bueno, básicamente contacto con el pasamanos del medio de transporte, con el cajero automático. Acá básicamente cualquiera que haya viajado en el subte en hora pico en la ciudad de Buenos Aires, abajo pueden ver una fotito donde es una escena habitual con un montón de personas que básicamente esto es el lugar, digamos, preferido para los virus respiratorios, ¿no? Así que básicamente nosotros tenemos estos tres, o sea, este virus tiene esos tres mecanismos de transmisión: contacto-contacto, a través de las gotitas de fluje y a través de, digamos, de la contaminación de superficies, ¿sí? Bueno, después tenemos el periodo de incubación de este virus y es algo malo que tiene este virus porque tiene un periodo de incubación que es muy largo, que va entre los 2 y 14 días, incluso más. ¿Y por qué es tan malo esto? Porque nosotros, si nosotros tardamos 14 días en presentar los síntomas, estamos así como el nene, repartiendo virus por todos lados porque nos sentimos muy bien. Y en 14 días podemos infectar a una cantidad enorme de gente. Yo antes comentaba en otras entrevistas que he tenido, que yo a veces en una semana tomaba hasta más de 10 vuelos. Yo viajaba mucho hasta hace un tiempo y solía viajar mucho en avión, y en una semana tomaba más de 10 vuelos a la semana. Se puede imaginar que en una semana el virus está repartido por todos lados. Y bueno, es lo que sucede, y por algo es una de sus características malas, que el periodo de incubación sea tan prolongado.
porque en lugar digamos, de estar mal, como aparece ahora el nene, cuando nosotros nos sentimos mal, nos quedamos quietos, si tenemos fiebre, nos metemos en la cama, no vamos a la escuela, no vamos al trabajo, y por supuesto esto restringe la transmisión del virus, pero en 14 días lo que se hace es un desastre y básicamente el virus se sale con la suya. Después de los factores de riesgo, básicamente de los factores de riesgo que tenemos, si bien todos somos susceptibles de infectarnos, por supuesto, los que se llevan la peor parte son los adultos mayores y son aquellos, digamos, mayores de 65 años, individuos que tienen diferentes patologías de base como hipertensión arterial, insuficiencia respiratoria, cualquier patología crónica, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, asma, por supuesto, los inmunosuprimidos o inmunocomprometidos. Pero lo que hay que dejar en claro es que todos somos susceptibles de infectarnos con este virus y todos somos susceptibles de morirnos por este virus. Entonces, por más que yo ahora me sienta muy joven, a mí no me pasa nada, todos somos susceptibles de infectarnos, de tener digamos, de que la infección por este virus sea grave, que nos lleve a una terapia, e incluso, digamos, morirnos por este virus. Entonces, es importante el tema de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, todos tenemos que estar preparados y seguir las recomendaciones. Bueno, dentro de los síntomas y signos, todos básicamente los conocemos, pero está bueno, digamos, reiterarlos, que básicamente son, bueno, la presencia de fiebre y tos, la presencia de fiebre por encima de 37,5, fiebre y dolor de garganta, de fiebre y dificultad para respirar, es decir, nosotros, fiebre acompañada por algo, es decir, por tos, por dolor de garganta o por dificultad para respirar. Hay otros síntomas, otros signos también, digamos, que se han visto con la infección por este nuevo coronavirus, pero que no son los principales, ¿sí? Se ha hablado de conjuntivitis, se ha hablado de rash, pero lo importante es fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar, ¿sí? Los otros son casos excepcionales, digamos. Lo que se ve en la clínica es básicamente esto. En la imagen ustedes ven un 38, pero ahora es 37,5 como caso sospechoso y estos tres síntomas, ¿sí? Así que, bueno, algo importante a tener en cuenta es que, hablando del tratamiento o de la profilaxis también, ahí sería tratamiento y profilaxis, es que no hay vacuna ni un tratamiento específico para este virus. Entonces, si bien actualmente hay más de 70 desarrollos de vacuna y este año no va a haber vacuna, el desarrollo de vacunas, si bien por los medios de comunicación uno dice, bueno, se probó acá esta vacuna, se probó allá esta vacuna, lo cierto es que el desarrollo de medicamentos en general es algo que lleva muchísimo tiempo. Si bien ahora en el desarrollo digamos, de esta vacuna se trabaja rapidísimo como nunca antes, el desarrollo de cualquier medicamento tiene 5 fases, básicamente, desde fase 0 a fase 4, y en donde, digamos, se hace el desarrollo, primero se prueba in vitro, en células, digamos, en células en el laboratorio, en animales de laboratorio, después en personas sanas y enfermas, pero muy controlados en grupos pequeños, después se pasa a la población en general, hasta llegar, digamos, a su comercialización. Es decir, una serie de pasos y la fase 3, que es la última fase, o sea, la anteúltima fase antes de la fase 4, la fase 3 implica, digamos, estudios en grandes poblaciones
con distintos background genéticos, porque en un lugar puede funcionar muy bien esta droga, pero en otro lugar no puede funcionar mal o incluso causar efectos no deseados. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que este año no va a haber vacuna, por más que los medios de comunicación digan que ya sale, que estamos trabajando, sí, se está trabajando muy rápido, pero esto es algo que lleva tiempo. Para dar dos simples ejemplos, la principal causa de muerte por virus respiratorio, que es el virus incisional respiratorio, que es el que yo les presenté al comienzo de la charla. Es un virus que lleva más de 60 años, que se lo conoce, no hay ningún tipo de vacuna para prevenir este virus, es la principal causa de muerte la principal causa de muerte en menores de 2 años por causa respiratoria, y no tenemos profilaxis. El virus de HIV hace 40 años que lo conocemos, no tenemos vacuna. Entonces, si bien este virus, digamos, el desarrollo de vacunas tiene que ver se tiene en cuenta, o tiene que ver también, o la rapidez va a tener que ver algunas características propias del virus. Bueno, lo cierto es que esto es un virus que lo conocemos hace 4 meses, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, no tenemos ni vacuna ni tratamiento específico. Es decir, si usted se contagia, si vos te contagias, no hay ningún tratamiento específico para tratar el virus, ¿sí? Se da un tratamiento que es soporte, pero no específico para este virus. Entonces, hay que tener en cuenta eso, y hay que tener en cuenta entonces que lo único con lo que contamos es con la prevención, ¿sí? Y con la prevención es toser con el pliegue del codo, el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos, si todo el mundo a nivel mundial se lavara correctamente las manos, son cientos de miles de muertes que se salvarían año a año. O sea, el lavado de manos es súper importante, es fundamental el lavado de manos. Un correcto lavado de manos, hay muchos tutoriales de cómo hacerlo de manera correcta, ¿no? No es simplemente meter las manos abajo del agua y agarrar la toalla para lavarse, sino tiene todo un procedimiento, y es importante hacerlo. Y después, por supuesto, en este caso, el distanciamiento social. A nosotros los argentinos nos encanta, somos como en una gran mayoría, provenimos de familias italianas, de los españoles, y nos gusta mucho el abrazo, el beso, los virus respiratorios, bueno, básicamente están encantadísimos con nosotros. Entonces, en este caso es importante el distanciamiento social, porque es una de las cosas que nosotros tenemos como mecanismo o como método de prevención, ¿sí? Entonces, bueno, para ir terminando, les quería dejar esto que estuve yo en Instagram todos los días, trato de postear algo. Esto es lo que probablemente voy a postear mañana, y estaba pensando en cómo cerrar. Bueno, hasta el año pasado, para que veamos lo dinámico que es la biología, ¿no? Que no es algo estático. Hasta el año pasado había que mantenerse alejado de las personas negativas, ¿no? Porque las personas negativas, bueno, hacen mal, básicamente. Y a partir del 2020, ¿qué hay que hacer? Hay que mantenerse alejado de las personas positivas, ¿no? Pero hablando en este caso, ahora sí, de las personas infectadas por coronavirus. Y bueno, básicamente hay que cuidarse, y hay que eh, lavarse las manos, mantener la distancia social, ¿sí? Toser con el pliegue del codo, y seguir las recomendaciones. Yo sé que nosotros los argentinos somos los campeones mundiales de hacer lo que está prohibido. Nos encanta transgredir. Entonces, si a nosotros nos piden que en una ruta vayamos a 120 kilómetros por hora, nosotros por lo menos nos gusta ir a 121, porque si no, yo soy argentino y las normas son para romperlas. Entonces, es importante seguir las recomendaciones. Hay que tener en cuenta lo que les comenté, que no hay, digamos que la vacuna y el tratamiento específico en este caso es la prevención. Entonces, no hay vacuna, este año no va a haber, entonces es importante seguir con estas recomendaciones. Y
Les dejo ahí mi Instagram para que quiera y que necesita hacer alguna consulta, yo suelo contestarlo, así que bueno, esta fue la charla, espero que no los haya aburrido y traté de ser lo más claro que me sale. Bárbaro. Muchísimas gracias, Patricio. Ahora sí, habilitamos. Si alguien quiere hacer alguna consulta, puede escribirnos por el chat o habilitar sus micrófonos y sus cámaras y poder interactuar con el doctor. Bien, por el momento en el chat nos están dejando. Sin miedo que no, acá aprendemos juntos. Cualquier duda, si no la podemos responder, la buscamos. Como contaba recién, este es un virus que aparece hace muy poquito, así que lo que conocemos, si bien es mucho, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que es mucha la información y que también es un virus, digamos, que lo conocemos hace muy poco. El 7 de enero lo reconocemos como tal, como nuevo, como un nuevo miembro de los coronavirus. Bueno, sí, lo que te estaba por decir, Patricio, contar, es que en el chat teníamos mensajes de agradecimiento, ¿sí? Y ahí tenemos una consulta. Dice, soy profe de alguno de los estudiantes que hoy están en la charla, de San Salvador, ¿sí? Calidad de vida. O sea que nos están acompañando desde una ciudad cercana a Concepción del Uruguay, y es bueno también que la facultad pueda tener esta posibilidad de llegar no solo a los residentes de nuestra ciudad, sino a los que están cercanos, y esto es muy bueno porque la facultad está prevista, o sea, la charla está prevista para que brindemos este servicio, ¿sí? Ahí hay una consulta, Patricia, dice, ¿qué pasa con los animales y la transmisión? Bueno, hasta los virus, algunos virus tienen la particularidad, como por ejemplo el virus de la gripe, que digamos, infectan animales y también infectan humanos, y hay veces que pueden infectar a ambos. Lo cierto es que este virus se supone, o sea, que proviene de los murciélagos, pero no es algo que suceda de un día para el otro. Es decir, no, esto lleva su tiempo, no es que es algo espontáneo, lleva su tiempo de adaptación. Normalmente en este caso se cree que, digamos, el salto, que se llama spin, sucedió desde los murciélagos a otro animal que se llama pangolín y recién a los humanos. Pero es un tiempo, lleva su tiempo, y normalmente los virus, o sea, una vez que el virus está adaptado a los seres humanos, en la generalidad, ¿no? Siempre, por supuesto, hay las excepciones, como todo en biología. Si yo tengo un gato, un perro, no significa que se va a transmitir o se va a contaminar el perro y me lo va a transmitir a mí, o viceversa, digamos. O sea que no está demostrado de que los animales que nosotros, con los cuales habitualmente convivimos, se infecten por este coronavirus. Sí puede ser por otros, pero no por este. Genial. Rosana nos consulta también si con la flexibilidad de esta cuarentena habrá muchos casos más. O sea, nosotros aquí en Concepción estamos hoy, han habilitado por ahí las caminatas recreativas, obviamente con las medidas necesarias, el distanciamiento de una persona y demás, pero por ahí estaría bueno que nos brindes tu opinión. Bueno, a ver, no va a haber muchos casos más siempre y cuando cumplamos con las normas, lo cual a veces es un poco difícil de llevar a cabo, ¿no? Pero lo cierto es que va a aumentar, y de hecho se va a ir viendo que van a ir aumentando los casos. Lo más importante de esto es que no se sobresature el sistema de salud, ¿sí? La instauración de la cuarentena acá en el país y que fuera tan estricta, básicamente tuvo como fin, más allá de que la gente no se contagie,
digamos, el fin mismo fue organizar el sistema de salud, ¿sí? Y por otra parte, acondicionar, digamos, posponer, por ejemplo, en una terapia normalmente uno tiene, si yo tengo en mi sanatorio o en mi hospital, en mi clínica, tengo 10 camas de terapia intensiva, normalmente están ocupadas entre un 80 y 90%, es decir, que tengo entre 8 y 9 camas ocupadas. Es decir, que me queda entre 1 y 2 camas. Bueno, lo que se hizo ahora es posponer todas esas cosas, cirugías o procedimientos que necesitan 1 o 2 días de terapia intensiva y que se pueden posponer, por supuesto, para poder dejar el mayor número de camas disponibles y así en el resto del sistema de salud, ¿sí? Entonces, básicamente la cuarentena fue tan estricta porque lo que hubo que reorganizar es el sistema de salud. Y por otro lado, ustedes podrán notar de que ustedes mismos, todos, en general la población, ahora tiene incorporó un montón de cosas que antes de que aparezca este virus no lo tenía, como lavarse muy frecuentemente las manos, bueno, usar el tapaboca, no tocar esto, no tocar lo otro, ver de esta manera, mantener el distanciamiento, y todas esas cosas que uno tiene que ir incorporando también llevan su tiempo. Es decir, quizás los que estamos acostumbrados a trabajar con virus o con agentes patógenos, estamos acostumbrados a manejarnos de ciertas maneras, pero lo cierto es que a nosotros, a todo el mundo, es como aprender a manejar. Uno no aprende a manejar, se sube al auto, arranca y sale. Lleva su tiempo hasta que uno va incorporando todo, hasta que después ya ni, o sea, yo estoy trabajando en medio estéril y estoy por estornudar y, o sea, estornudar con el pliegue del codo, o sea, es de manera inconsciente, o sea, no lo pienso. Y bueno, todos esos procedimientos hay que incorporarlos y durante este tiempo la gente lo fue incorporando y por supuesto eso también, digamos, ayuda a que, digamos, haya menos casos de infecciones y tomar las medidas. Bien. Patricio, si gustás cliquear ahí en dejar de presentar, así te podemos disfrutar en pantalla completa mientras Perdón. charlas. No pasa nada. Ahí Bueno, está. bien, ahí está. También nos cuentan por acá, Félix, de que es estudiante de licenciatura en enfermería de la UADER, también de nuestra universidad, de la sede Concordia, o sea que también nos están contando desde otros lugares que nos están escuchando y nos están compartiendo esta charla. La señora vicedecana te deja su agradecimiento aquí también por el chat, ¿sí? Por tomarte el tiempo de compartir tus conocimientos con nosotros, muy clara tu exposición y es un placer escucharte. La subsecretaria de Investigación y Posgrado también te manda sus felicitaciones, excelente charla, muy clara y dinámica, abrazo grande. Y bien, a ver, bien. Gracias Patricio por la charla, por el tiempo y la claridad de la información en estos momentos de mucha confusión. Y, muchas gracias. Entonces, Candela, Abril nos dice que mi pregunta es en relación a la prevención. La toalla con la cual nos secamos las manos, ¿cada cuánto hay que cambiarla? ¿Quedan en ella restos del virus o los virus en general? A ver, es una buena pregunta. Y la respuesta es, si nos lavamos bien las manos, no debería haber restos de virus en la toalla, ¿sí? Entonces eso va a depender de cuán eficiente uno se esté lavando las manos, porque uno va a tocar la toalla con la que se va a secar luego de haberse lavado las manos. Entonces, esto básicamente va a depender de eso. Y, o sea, lo ideal sería utilizar papel, que se descarta, ¿no? Pero lo correcto es que si hay un correcto lavado de manos, no debiera haber restos, o va a haber restos virales, pero inactivos, digamos, ya que no pueden causar la infección. Perfecto. Se ve que alguien también más adelante tenía esa misma pregunta porque se repite, ¿sí? Bien, nos cuenta acá Magalí, que es estudiante del profesor de biología de la sede de Oro Verde, así que nos estamos enterando que también llegamos hasta el otro lado de la provincia, no solo la costa del Uruguay. Y una persona nos pregunta acerca del tamaño del virus COVID-19. ¿Nos podrías llegar a hacer alguna comparación? Porque Bueno, imagino que van a ser
En realidad los virus son muy pequeños, estos virus en particular, los virus respiratorios en general son muy pequeños, solamente se los puede, digamos, ver indirectamente a través de microscopía electrónica, ¿sí? Nosotros digamos, en el laboratorio, yo trabajo hace muchísimos años con virus respiratorios, digamos, con distintos virus respiratorios, y en general nosotros, los que trabajamos con virus respiratorios, no solemos ver los virus. O sea, sabemos que están indirectamente a través de otras técnicas, pero no, o sea, no los vemos y no los podemos ver con un microscopio común. Se necesitan de técnicas y no es tan fácil tampoco, inclusive, observarlos con microscopía electrónica, ¿sí? Hay que captar al virus en un momento particular para poder observarlo. Son muy pequeños, o sea, se pueden ver, pero solamente con microscopios muy sofisticados. Bien. Mariana nos pregunta, ¿cuánto tiempo más se cree que dure esta pandemia en el país? Bueno, la verdad que es difícil contestar esa pregunta y por una causa, digamos, nosotros contamos con una ventaja que es, nosotros tenemos el diario del lunes porque sabíamos lo que pasó en el hemisferio norte, que nos posibilitó tomar un montón de medidas antes y acertadamente y muy rápidamente, ¿sí? Pero a comparación del hemisferio norte, nosotros como desventaja, lo que tenemos es que recién no estamos por ingresar al invierno. Es decir, nuestro primer caso de coronavirus fue en marzo, todavía en verano, mientras que en el caso del hemisferio norte iban saliendo ya de la época invernal y ingresando digamos, ya a la primavera. En nuestro caso, esto es una desventaja porque si bien el frío, y esto, a ver, me voy a tomar un momentito porque esto es un mito que se suele repetir con frecuencia, que en realidad nosotros no nos enfermamos porque hace frío, el frío no enferma. Lo que enferma son los microorganismos. Es decir, cuando yo me resfrío o me engripo porque estuve en contacto con un virus normalmente, ¿sí? No porque hace frío, pero ¿qué pasa? Nosotros nos enfermamos cuando hace frío. ¿Por qué? Porque nosotros nos encerramos en habitaciones con otra gente. Los virus suelen circular y al estar encerrados en el transporte público, en habitaciones, con la calefacción, sin ventilación, eso hace que el virus se pueda propagar más eficientemente. Entonces, si bien nosotros ahora vamos a entrar en la época invernal y eso es una desventaja para nosotros porque nos vamos a encerrar con otra gente y además porque aparecen en circulación que otros virus como el sincicial, como el rinovirus, como el virus de la gripe, que comparten los síntomas y los signos. Entonces, yo no voy a saber si estoy con una gripe o estoy con coronavirus, ¿sí? Por eso es importante que la gente, los adultos mayores y todos los que tengan recomendación se vacunen contra el virus de la gripe porque por lo menos sacamos de circulación uno de los virus, ¿sí? Con los cuales Bien. comparten los síntomas y los signos. Bien, gracias Patricio. Bien, ahí tenemos otra. Dice, ¿hay alguna información reciente y unificada sobre el tiempo que el virus permanece en el ambiente conservando su patogenicidad? Bueno, otra buena pregunta que me la han hecho bastante en reiteradas veces. Es muy variable. ¿Y por qué es muy variable? Voy a dar el ejemplo por qué es muy variable. No es lo mismo si yo tengo, o sea, puede durar minutos, nada, a horas y días. ¿Y de qué va a depender de esto? Básicamente de las condiciones ambientales, ¿sí? Yo que trabajo con virus y que suelo tener, nosotros en el laboratorio normalmente las muestras con virus las guardamos en freezers que son de menos 80 grados, es decir, el freezer de mi casa va hasta menos 20. Los freezers en los cuales nosotros guardamos los virus o las muestras es hasta menos 80. Es decir, 4 veces más.
Porque normalmente estos virus, los virus respiratorios, generalmente son muy lábiles. Los virus como este, que es un virus de ARN, como el sincicial. Entonces, va a depender mucho de la temperatura ambiental, de las condiciones en donde esté el virus, ¿sí? No es lo mismo tener o sea, decir, pongo el virus a 40 grados que tener el virus a 4 grados. No es lo mismo el virus que esté en la calle, porque normalmente los rayos ultravioleta inactivan el virus, ¿sí? Eh, que estar en un lugar sombrío, fresco. Entonces va a depender mucho. O sea, no hay una respuesta unificada y porque va a depender de las condiciones ambientales, ¿sí? Bárbaro, genial, creo que ha quedado respondida, ¿sí? Bueno, después el resto son ya mensajes de agradecimiento, nos cuenta también Cecilia que nos está escuchando desde Paraná, también es docente de WADER, y bueno, Patricia, si no aparece alguna otra consulta, voy a bajar un poquito más y actualizar. Bien, si salimos a la comunidad como profesional de enfermería para ver o asistir a un paciente y no sabemos que el paciente está contagiado con coronavirus, ¿qué cuidados deberíamos tener y qué deberíamos usar como ropa de trabajo? Bueno, en realidad, en general, hay que tomar las mismas precauciones, digamos, en bioseguridad. Yo cuando tengo pasantes nuevos o en el laboratorio o nuevos estudiantes, siempre les digo, les recomiendo es que nosotros tenemos que tratar a todas las muestras o a todos los pacientes como si tuviera lo peor del mundo, básicamente, para básicamente, digamos, no saltearse ningún paso, porque es así, digamos, con el relajamiento digamos, de las distintas mecanismos de bioseguridad que solemos utilizar o los distintos procedimientos en donde empiezan a aparecer las infecciones. Lo lógico es que básicamente la ropa con la que uno utiliza en la clínica o en el lugar de trabajo, si está con pacientes, bueno, lo ideal sería que no salga de ese lugar, que se lave dentro de la misma institución. El recambio de guantes de látex es importante. Bueno, esto en cuanto a la utilización de guantes de látex, también mucha gente me preguntaba si lo usaba, si no lo usaba. ¿Qué pasa? El guante de látex también tiene una técnica de utilización para la cual se necesita un entrenamiento en el cual si yo los mal utilizo me da una falsa sensación de seguridad, los estoy mal utilizando y entonces como me relajo porque creo que estoy protegido, termino, digamos, generando todo lo contrario. Entonces es importante que si se utilizan ciertos mecanismos o elementos de bioseguridad, bueno, la correcta utilización de los mismos. Por eso, bueno, en el caso del profesional de la salud, normalmente, o sea, está entrenado para la utilización de estos elementos. Bueno, el recambio, no tocar las superficies con los guantes de látex, superficies como el picaporte de la puerta u otras, la lapicera con el que uno hace la historia clínica, distintas cosas que a veces las puede realizar y bueno, que no está bueno. Es decir, a revisar el paciente, se cambian estos elementos de seguridad y ni bien, digamos, termina de revisar el paciente o hacer el procedimiento que tenga que realizar. Bien, y vinculado con esto de las condiciones de bioseguridad, ¿no? Que además del lavado de manos, también ahora se está implementando mucho el uso de los barbijos. ¿Cuáles son los que más recomendáis? ¿Son más recomendables los de tela, los de friselina? ¿Cuáles por ahí serían los que comúnmente la población podría tener acceso, ¿no? ¿Los podremos elaborar en casa o es necesario que los compremos? ¿Cuáles son más seguros? No, lo cierto es que con cualquiera que tengan, básicamente, la función de estos tapabocas, porque no son ni los elementos que se utilizan en la clínica diaria, que son los barbijos, ni otros más particulares que, digamos, que son muy específicos, que hay, bueno, son los 3M, los N95, que están preparados justamente para trabajar con esto. Lo cierto es que básicamente la función de estos tapabocas es, ¿vieron cuando yo les mostré las gotitas de fluje, ese spray que se generaba? Bueno, básicamente si ustedes ven la recomendación de distanciamiento social es de 2 metros
y esos 2 metros es porque si yo no tengo tapaboca ni nada, es lo que por modelos matemáticos, es lo que se calcula que esas gotitas de fluje pueden alcanzar, digamos, la distancia que puede, o sea, esa distancia de 2 metros yo estoy seguro de que esas gotitas no llegan. El elemento del tapaboca que se implementó ahora, lo que tiene la función es reducir esa distancia, ¿sí? Es reducir esa distancia que normalmente llegan las gotitas de fluje, pero lo cierto es que no son efectivos para protegerme del virus, ¿sí? O sea, no es digamos, no es un elemento de protección personal, sino es un elemento de protección más a un tercero, y el tercero, como lleva puesto uno, también me protege a mí. O sea, yo te protejo a vos para que vos me protejas a mí. Ese sería, digamos, básicamente el fin de este tapaboca. Pero es reducir esa distancia. Genial, buenísima esa explicación, porque también esas dudas suelen presentarse cotidianamente, ¿no? Mariana vuelve a consultar si en el sistema educativo entrerriano se maneja la posibilidad de retomar las clases en el mes de agosto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y es que en que vuelvan las Considerando, clases, claro. bueno, y básicamente se van a ir tomando distintas medidas, y en que vuelvan en agosto va a depender de cómo va evolucionando esto. Si esto se dispara, se sobresatura el sistema, probablemente en agosto no empiecen las clases, y yo creo que van a empezar aquellos, digamos, grados más grandes, aquellos alumnos más grandes, de los grados más superiores, por una cuestión simple. Los niños se tocan, se comparten la galletita, se llevan el juguete, llevan esto, es normal, y claramente entre los chicos más grandes es más fácil poner ciertas medidas y normas, y que esas medidas y normas se cumplan, y entonces esto va a depender, bueno, básicamente de eso, pero probablemente comience con todo un protocolo que, bueno, se va a ir poniendo, digamos, en práctica, y que va a llevar un tiempo. Probablemente empiecen en grupos reducidos o en horarios diferenciales, y a medida que esto vaya evolucionando, y viendo cómo funciona, bueno, sí, esto es así. Ahora estamos en fase 4, pero podemos volver a la fase 3. No significa que podemos volver a la fase 5. O sea, esto va a depender de todos, de todos, de la sociedad en general, digamos. Sí, el ir pasando de fase en fase no significa que vamos evolucionando, sino que vamos avanzando en diferentes aspectos y podemos llegar a retroceder. Y una cuestión que por ahí me gustaría destacar es que Mariana seguramente se va refiriendo a las clases presenciales, porque todos sabemos que las clases continúan, la actividad académica continúa en todos los niveles de manera virtual. Claro, exactamente. Sí, hasta acá en la Universidad de Buenos Aires, al principio, cuando esto sucede, se postergó el inicio del calendario académico al 1 de junio, pero bueno, ahora ya se está viendo que eso no se va a poder cumplir. Y esto es algo dinámico, es algo que lo conocemos hace poco, es algo que cambia día a día, entonces hay que tener en cuenta que uno puede tener ciertas pautas que funcionan hoy. De hecho, hubo un montón de cosas que se fueron cambiando a lo largo de los días a partir del primer caso acá en Argentina, para dar un ejemplo, de que se fueron dando restricciones, no restricciones, y esto es algo dinámico, como en la biología misma, digamos. Esto va cambiando día a día. Entonces, lo que ayer servía, hoy puede no servir, y viceversa. Entonces, esto es prueba y un poco de error también, o mucho de error, porque es algo como trato de hacer mucho hincapié, es que es algo que es muy nuevo, es muy reciente. Sí, y por ahí la presurez con la que se brinda la información, la población en sí entra en pánico y no entienden de estos pasos y estos términos, estos estadios propios de la investigación científica que son necesarios para poder tomar medidas y decisiones, ¿no? Bien, Sofía te consulta, ¿sí? ¿Qué opinas sobre el crecimiento del consenso científico para inocular el coronavirus a personas sanas?
digamos, que es como un atajo para tener una vacuna cuanto antes, aunque despierta muchas dudas éticas. Bueno, normalmente, Sofía era, ¿no? Bueno, Sofía, Sí, yo te comento que dentro de las fases de desarrollo de medicamentos en general, una de las fases, que es de las primeras, se interna gente que, o sea, normal, o sea, desde se las estudia, que no tienen ningún tipo de enfermedad ni de nada conocido, se las interna, se prueba la vacuna o el medicamento y se ve qué parámetros se van modificando, reacciones adversas, no adversas, qué es lo que sucede. O sea que esto es algo que sucede normalmente en el desarrollo de medicamentos en general. bien. Bueno, Abril por ahí comparte su comentario con Mariana, porque comenta de que en el caso de que las clases vuelvan en agosto y el virus continúe circulando, no empeoraría el contagio, ¿no? Creo que ya por ahí lo estuvimos abordando. Bien, Claudia te pregunta si es bueno el amonio cuaternario para limpiar. Miren, lo mejor que hay es la lavandina, ¿sí? Como está en las instrucciones el hipoclorito de sodio, en las botellas normalmente viene cómo se lo debe diluir, cómo se lo debe preparar para las distintas cuestiones. Y lo que usamos en el laboratorio para desinfectar, yo trabajo mucho con virus respiratorios, con muchos virus respiratorios, y nosotros lo que utilizamos es el alcohol 70, que ahora está muy de moda. Se preparan se compran el alcohol líquido, que es el de 96, se pone 350 centímetros, para preparar un medio litro, se prepara 350 centímetros cúbicos, agarran uno de esos vasos que miden, marcan 350 centímetros cúbicos del 96, más 150 sería, lo ideal sería agua destilada, que se compra, pero bueno, puede ser el agua de la canilla, y con eso descontaminan la superficie. Así que alcohol 70, el alcohol en mano. Después, hay un montón de cosas, porque este virus es un virus de ARN, son virus lábiles, los detergentes, el alcohol, los jabones comunes, por eso el buen lavado de manos, no es que se necesita algo en particular, ¿sí? Entonces, no se necesita nada distinto de lo que solemos utilizar normalmente. Perfecto. Bueno, Ceci también agradece tu buena predisposición para responder las preguntas, también nos está escuchando desde Paraná, es docente de otra universidad. Y Facundo te pregunta si el virus muta mucho. No sé si todavía si ya hay tiempo como para saber si el virus ha mutado o no, y si Bueno, se conocen algunas mutaciones. le voy a responder en general. Nosotros, los virus es una discusión filosófica y no me quiero meter en eso porque no se consideran seres vivos, ¿no? Comparten ciertas características, pero bueno. Los seres vivos mutamos, y los seres vivos mutamos mucho. Los virus mutan muchísimo más, ¿no? ¿Y por qué mutan mucho más? Porque es una de sus, digamos, de sus armas que tienen para justamente evadir nuestro sistema inmune o el sistema inmune del ser vivo que parasite, porque es un parásito intracelular obligado, ¿sí? Entonces, una de las características de los virus en general es que mutan mucho. Por eso, para algunos virus no tenemos vacuna, porque por ciertas características, digamos, complejizan el desarrollo de vacunas. El caso de los coronavirus, por supuesto que muta como todos los virus, pero hay ciertas partes en el desarrollo de vacunas que nos interesan a nosotros y eh, si se acuerdan del gráfico que les mostré del coronavirus, que es por qué se lo denomina coronavirus, es por una proteína que se llama S, que es de Spike, y esa proteína se mantiene bastante constante, a pesar de que el virus muta como todos los virus, pero eso es bueno porque eso es un target o un blanco para el desarrollo de vacunas, ¿sí? Entonces, muta mucho, pero quizá no tanto como otros virus. Bien.
creo que quedó respondida, ¿sí? Bueno, agradecimiento, Claudia te responde, muchas gracias por la respuesta, que era quien te había preguntado acerca de si se podía desinfectar con amonio cuaternario. Y Ángeles consulta, sí, dice lo siguiente, comenzó como CORRAD 1 en adelante hasta llegar a CORRAD 4. ¿Por eso viene cambiando y hoy se lo llama COVID-19? Sí, lo cierto es que cuando se va, o sea, hay un grupo de virólogos, ¿sí?, que se encargan de la taxonomía, es decir, de ponerle un nombre y apellido a cada uno de los organismos, en este caso microorganismos, ¿sí? Pero en las plantas sucede para los restos de los animales, eh, para los hongos. En el caso de los virus está el comité digamos, de taxonomía de virus, y bueno, en un principio se lo denomina de cierta manera y después se busca consenso y se lo denomina de cierta manera. En este caso quedó como SARS-CoV-2. Tenemos el SARS-CoV, que sería como el 1, pero no tiene el 1 porque fue el primero, que es el del 2003, que le comentaba anteriormente. Después tenemos el MERS, que fue el 2012, otros. Los nombres en general, los científicos somos medio rebuscados para ponerle nombre a las cosas, y se pueden ver en el resto de los miembros de los coronavirus, y de los otros, del resto de los seres vivos a los cuales le ponemos el nombre y apellido. Pero bueno, este es el nombre en el cual se buscó consenso y cual quedó SARS-CoV-2. Y por eso, digamos, SARS-CoV-2 es el virus y COVID-19 es la enfermedad que produce el SARS-CoV-2. Porque eso también muchos de los periodistas confunden. COVID-19, está bien, no es agente especializado, pero quizás está bueno, digamos, saberlo, y referirse de manera correcta. Perfecto, sí. Genial tu aclaración con respecto a cómo se nombran, cómo se mencionan y cómo se los puede identificar y que, digamos, hasta dónde se llega al consenso. Y buenísima, te agradezco la aclaración esa en cómo se denomina el virus y cómo se denomina la enfermedad que te provoca. Bueno, después son todos agradecimientos. A ver, bien. La OMS dio un nuevo comunicado que el coronavirus es endémico y vino para quedarse. ¿Quiere decir que paciencia y a seguir en casa hasta que tengamos la vacuna? Eso nos pregunta Nidia. Bueno, eso va también, sí, bueno, eso va a depender un poco. Como es algo que es muy nuevo, ¿sí? Tampoco sabemos qué tipo de inmunidad deja, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Hay virus, hablando de los virus en particulares. Por ejemplo, el virus de sarampión. Ahora hay vacunas y nadie debería tener sarampión, aunque hay muchos casos porque la gente no vacuna. Y en esto quiero hacer hincapié también: vacunen a sus seres queridos. No hay mejor manera de proteger que vacunar a los hijos. Entonces, haciendo esta aclaración, por ejemplo, antes, cuando no existía vacuna de sarampión, cuando uno se infectaba por sarampión, desarrollaba la enfermedad o no, tenía subclínico, y la inmunidad que dejaba era de por vida, ¿sí? Es decir, yo me infecté con sarampión, nunca más tengo sarampión. Otros virus, por ejemplo, el de hepatitis A, o, digamos, eso depende de las características del virus, ¿sí? De hepatitis, virus respiratorio, como por ejemplo el sincicial, nosotros nos vamos enfermando o sea, a lo largo de nuestra vida un montón de veces por el tipo de inmunidad que deja uno y otro, ¿sí? El sarampión deja una inmunidad que es de por vida, los otros es de corta duración. En este caso nosotros no sabemos qué tipo de inmunidad va a dejar. Algunos, o sea, se cree que puede ser de corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que se llama efecto rebaño. Entonces, el virus se va a quedar hasta cuánto nosotros, o bien, o no tengamos vacuna, o desarrollemos digamos, la población se infecte en un porcentaje tal que empieza a cubrir el resto de la gente que no está infectada. ¿Qué quiero decir con esto? El efecto rebaño es, por ejemplo, para el virus del sarampión. Yo tengo que, de 100 personas, yo tengo que vacunar a 95 para que esas 5 que yo no vacuné
estén protegidas por el resto. Porque, ¿qué pasa? Por modelos matemáticos, ¿no? Esto es matemática. El virus, cuando yo tengo, digamos, vacunada ese porcentaje de la población, no puede ingresar a la población y no puede llegar a esos que están no vacunados. Entonces, ¿qué dice? Bueno, entonces yo no me vacuno, total, el resto está... Bueno, no, lo cierto es que hay gente que no puede vacunarse porque tiene alguna enfermedad, ¿sí? Que no les permite vacunarse, entonces yo tengo que vacunar a toda la gente para que justamente aquellos que no se puedan vacunar estén protegidos por esos que se vacunaron. Y eso es la inmunidad de rebaño, el efecto rebaño. Entonces acá se va a extender o hasta que aparezca vacuna o hasta que si este virus produce digamos, una inmunidad de largo plazo hasta que nos infectemos la mayoría o va a depender del virus en particular y bueno, ya después no va a poder circular. Va a depender. No te escucho. Perdón, me había silenciado. Esta es una pregunta personal. ¿Todavía no se sabe qué efecto residual deja en el sistema inmunológico el contacto con este virus? No, tengan en cuenta que estamos hablando de algo que se desconoce como tal del 7 de enero, hace muy poco. Y normalmente Claro. la inmunidad que deja, por más que sea corta, suele ser de algunos meses. ¿Sí? Entonces pasaron 4 meses recién. Entonces, por más que la inmunidad sea corta, normalmente la gente va a estar protegida todavía. El problema es que hay que ver qué pasa el año que viene. Nosotros con el virus de la gripe nos vacunamos todos los años. Porque va cambiando y del virus sincicial nos vamos contagiando a lo largo de nuestra vida reiteradas veces. Del virus del sarampión, como expliqué, si nos infectamos es una sola vez y no nos volvemos a infectar. Entonces, pero 4 meses, 5 meses, 6 meses, estamos dentro de lo que sería una inmunidad de corto plazo, así que todavía no sabemos. Perfecto. Bien, bueno, Facundo González agradece la respuesta que le diste con respecto a la mutación de los virus y Mariana Pioli también te agradece la respuesta que le brindaste con respecto a qué pasará si volvemos en agosto a las clases. Luego, bueno, son todas mensajes de agradecimiento, así que no vamos a distendernos mucho más en lo que queda. Bien, ahí llegó uno más. Dice, se desconoce, pero radiológicamente se ha visto en radiología fibrosis, atelectasia, y hasta ahí llegó el mensaje. Sí, son se daños. Debe referir a la inmunidad. No, son, digamos, hallazgos radiológicos que uno observa en pacientes que han estado, digamos, severos. Pero bueno, es lo mismo, digamos. En algunos pacientes sí, en algunos pacientes no. No parece ser, digamos, lo más frecuente, ¿sí? O sea, en aquellos que estuvieron, en algunos casos, en aquellos en que estuvieron muy severos, se vio algunos casos que dejan como unas secuelas que ya serían más importantes, serían como unas cicatrices en el pulmón, ¿sí? Entonces, pero bueno, estamos conociendo recién y no sabemos, no parece ser como lo habitual, digamos. En algunos casos sí, como, bueno, lo mismo que la conjuntivitis o el rash que aparecía en la piel, digamos. Son cosas particulares que se las vio, pero no es la norma general. Tengamos en cuenta que de 100 personas, 7 u 8 van a ir a la terapia, van a estar muy graves, ¿sí? Hay de 100 personas que estén infectadas, hay 30 personas, 30, 40 personas que ni siquiera se van a enterar de que estuvieron enfermas por coronavirus porque van a ser los asintomáticos. Entonces, es muy amplio y los que van a parar a la terapia son pocos en comparación con el resto, ¿sí? Perfecto. Bien, Patricio. Bueno, es más que lógico y muy asertiva nuestra oportunidad de poder tenerte compartiendo todos estos conocimientos porque sabemos de tu vocación y de tu pasión hacia estos, ¿cómo le digo? No son ni siquiera microorganismos. ¿Sí? Virus. ¿Se le dice microorganismo? ¿Está bien? Sí, ¿Microorganismos? microorganismos, sí. No se los considera seres vivos Bien. porque solamente comparten
el material genético y esas estructuras proteicas pero necesitan de toda la maquinaria, digamos, de la célula que parasita para llegar para replicarse, básicamente. Lo único que hace un virus es replicarse. Exactamente, sí, los profes de biología siempre tenemos... En esa replicación Perdón. produce daño. Y ese daño es lo que nos enferma a nosotros. Tal cual. Los profes de biología por ahí siempre tenemos esa dificultad para poder llegar a los chicos y decirle no es un microorganismo y les explicás, y cuando decís microorganismo engloba nuevamente virus y bacterias y demás. Exacto. Pero por eso te preguntaba y entré a la duda si microorganismo está bien, ¿sí? Bien, nos entra ahora otra consulta de Sofía, dice, el riesgo de muerte por dengue es mayor al del coronavirus en nuestra provincia, estamos atravesando una situación de infección por dengue bastante importante, y no se le da la importancia necesaria. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Que sí, que se está haciendo un problema importante, aunque, digamos, se espera que con la baja de la temperatura, digamos, para el dengue es importante el mosquito, que es el vector, ¿sí? No hay contagio, digamos, humano-humano, ¿sí? Se necesita de una persona infectada, el mosquito, que pique a esa persona infectada y vaya a picar a una persona que no esté infectada para que se produzca el contagio. Sí o sí se necesita el mosquito, y se supone que con la baja de la temperatura el mosquito tiende a desaparecer de donde nosotros estamos. Pero es un problema importante, particularmente en este año, y se ha visto en regiones que normalmente no hay muchos casos. En Buenos Aires hay muchos casos, en zonas donde normalmente no hay mosquitos, porque por el ambiente, por la circulación de los medios de transporte que hacen que el mosquito no se lo vea frecuentemente. Y ahora, digamos, hay muchos mosquitos, mucho en la provincia de Buenos Aires, y bueno, pero bueno, sí es un problema importante que causa mortalidad, por supuesto, sobre todo en las segundas infecciones con otro tipo. Hay cuatro variedades de dengue, ¿sí? Cuando normalmente circulan una en particular, pero el problema viene cuando yo me infecto con otra variedad, ¿sí? Se genera algo loco en el sistema inmune que hace que básicamente se produce digamos, hemorragias, hay pérdidas, los vasos se vuelven permeables, y bueno, nada, eso es severo, el dengue es severo. Sí, entonces que sería una cuestión por ahí más bien de decisiones y sí, sobre todo decisiones políticas y sanitarias, como para poder ponerlo en relevancia y brindarle la importancia que tiene el contagio. Lo cierto es que, como yo decía cuando empecé la charla, que el virus y la gripe lo conoce todo el mundo, pero el sincicial respiratorio, que es algo que circula universalmente y que para los 3 años de vida todas las personas en el mundo se infectaron con el sincicial, es una cuestión de, bueno, muchas veces, o de los medios de comunicación, ¿sí? O de que para el virus y la gripe hay vacuna, y entonces los medios normalmente recomiendan o recuerdan a la población que hay que salir a vacunarse. Bueno, pero lo cierto es que es una cuestión también a veces de marketing, ¿no? ahora tenemos el coronavirus y ya no existe más nada. Entonces, eso es importante, por supuesto. Hay otras patologías que bueno, nada, como el dengue, que tendrían que estar en agenda, digamos, como por lo menos por este año. Sí, que merecen principal atención. Bien, Patricio, bueno, por el momento yo no veo que hayan ingresado más mensajes, así que queremos agradecerte por tu gran aporte y la predisposición a compartir tus conocimientos con nosotros. Deseamos que la charla haya sido de gran ayuda para todos los que han asistido y para afrontar los días que vendrán con más paciencia y con mucho lavado de manos y distanciamiento social. Agradecemos también a las personas que nos han acompañado desde las diferentes partes de la provincia. La verdad es que es un placer y una felicidad muy grande saber que podemos, a través de estas actividades, poder brindar nuestro granito de arena hacia la sociedad en general. Así que, bueno, Patricio, solo han ingresado mensajes de agradecimiento, así que nos despedimos y es un placer y ojalá podamos prontamente
poder, Martiniano Acosta nos saluda desde La Plata también, o sea que me parece que lo conozco. De nombre, lo asocio. Bueno, Bien. muchísimas gracias a todos y gracias, un gusto haber participado y que me hayan invitado. Siempre, digamos, a uno a que le gusta la docencia, bueno, siempre es un buen momento para llevar también, digamos, más allá de lo que hace uno, quizá muy más específico, pero bueno, digamos, la información a la comunidad. Así que muy agradecido. Gracias, Patricio. Bueno, que termines muy bien el día. Un Gracias abrazo grande. para todos. Gracias.